Hola a todos, en este ciclo de exposiciones nuestro grupo viene a hablarles sobre las 5 fuerzas de Porter. Hablaremos un poco sobre su introducción, conceptos, partes, factores determinantes de sus partes, etapas, ventajas y desventajas, razones para su uso, importancia y un par de casos prácticos. Según James Villalobos, Michael Porter, profesor de Harvard Business School, en uno de sus ilustrados libros titulado Estrategia Competitiva, nos habla sobre el modelo de las 5 fuerzas, el cual nos enseña que una empresa está rodeada de 5 factores fundamentales dentro de una industria y hay que aprender a controlarlos muy bien para sobrevivir en el mercado y tomar buenas decisiones, de tal manera que nos lleven al éxito tomando en cuenta las tasas de rentabilidad. Porter nos dice que en la industria existen dos tipos de competencia, la positiva y la destructiva. La primera es cuando un competidor busca diferenciarse del resto en vez de acaparar todo el mercado, y la otra es justamente todo lo contrario, pues todas las empresas ofrecen lo mismo. Lo siguiente que nos enseña Porter es a elaborar estrategias y aplicarlas correctamente para tener éxito y derrotar a la competencia, y sobre todo posicionarnos sólidamente dentro de la industria. Para poder seguir hablando de las 5 fuerzas de Porter, primero necesitamos saber quién es Michael Porter. Michael Eugene Porter ostenta la cátedra de Bishop William Lawrence en la Escuela de Negocios de Harvard, o HBS por sus siglas en inglés, y dirige el Instituto de Estrategia y Competitividad de la misma Escuela de Negocios. Es una autoridad globalmente reconocida en temas de estrategia de empresa, consultoría, desarrollo económico de naciones y regiones y aplicación de la competitividad empresarial a la solución de problemas sociales del medio ambiente y salud. Desde una orientación primera a temas de competitividad con innovaciones tan importantes como la cadena de valor, el modelo de las 5 fuerzas, los clústeres, los grupos estratégicos o los conceptos mismos de ventaja competitiva y estrategia, Porter ha ido poniendo cada vez más en el foco en el entorno social de compañías y corporaciones, siempre desde esa orientación competitiva. Los trabajos de Porter han recibido el reconocimiento de numerosos gobiernos, corporaciones y círculos académicos, destacando en varios rankings como el más influyente experto académico en dirección de empresas y competitividad. Porter es considerado como el padre de la estrategia empresarial y la consultoría actual. Es autor de 18 libros y más de 125 artículos. Tras graduarse con honores en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial en la Universidad de Princeton en 1969, obtuvo un MBA con distinción por la Harvard Business School, seguido por un PhD en Economía Empresarial por la Universidad de Harvard en 1973. ¿Qué son las 5 fuerzas de Porter? Las 5 fuerzas de Porter es un modelo estratégico elaborado por el ingeniero y profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios de Harvard en 1979. Este modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria y poder desarrollar una estrategia de negocios. Este análisis deriva en la respectiva articulación de las 5 fuerzas que determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una industria y por lo tanto en cuán atractiva es esta industria en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. Porter se refería a las fuerzas como del microentorno para contrastarlas con fuerzas que afecten el entorno en una escala mayor a la industria, el macroentorno. Estas 5 fuerzas son las que operan en el entorno inmediato de una organización y afectan en la habilidad de ésta para satisfacer sus clientes y obtener rentabilidad. El modelo de las 5 fuerzas de Porter propone un marco de reflexión estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector en específico, normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector. Cada modelo es estructurado bajo la eficacia y eficiencia de las 5 fuerzas de Porter. Como bien sabemos, estas fuerzas se dividen en 5 partes. La primera, el poder de negociación de los compradores o clientes. Si los clientes son pocos, están muy bien organizados y se ponen de acuerdo en cuanto a los precios que están dispuestos a pagar, se genera una amenaza para la empresa, ya que estos adquirirán la posibilidad de plantarse en un precio que les parezca oportuno, pero que generalmente será menor al que la empresa estaría dispuesta a aceptar. Además, si existen muchos proveedores, los clientes aumentarán su capacidad de negociación, ya que tienen más posibilidad de cambiar de proveedor de mayor y mejor calidad. Por esto, las cosas cambian para las empresas que le dan el poder de negociación a sus clientes.
Segunda fuerza, el poder de negociación de los proveedores o vendedores. El poder de negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de los proveedores a causa del poder que estos disponen, ya sea por su grado de concentración, por las características de los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc. La capacidad de negociar con los proveedores se considera generalmente alta, por ejemplo, en cadenas de supermercados que pueden optar por una gran cantidad de proveedores, en su mayoría indiferenciados. Algunos factores asociados a la segunda fuerza son la cantidad de proveedores, el poder de decisión del precio del proveedor y el nivel de organización de los proveedores. La tercera fuerza es la amenaza de nuevos competidores entrantes. Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos productos competidores. Cuanto más fácil sea entrar, mayor será la amenaza. O sea, si se trata de montar un pequeño negocio, será muy fácil la entrada de nuevos competidores al mercado. Porter identificó 7 barreras de entrada que podrían usarse para crearle una organización, una ventaja competitiva. Economías de escala, diferencia del producto, inversiones de capital, de ventajas de coste, independientemente de la escala, acceso a los canales de distribución, política gubernamental y barreras de la entrada son estas. Hablando de la cuarta fuerza, la amenaza de productos sustitutos, como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o tecnológicas muy difíciles de copiar. Permiten fijar los precios en solitario y suponen normalmente alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que existen muchos productos iguales o similares suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos citar los siguientes factores: propensión del comprador a sustituir, precio relativo de los productos sustitutos, coste o facilidad del comprador, nivel percibido de diferencia de producto o servicio, disponibilidad de sustitutos cercanos y suficientes proveedores. Ahora, la quinta fuerza, la rivalidad entre los competidores. Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las 4 anteriores. La rivalidad define la rentabilidad de un sector. Mientras menos competidores se encuentren en un sector, normalmente será más rentable y viceversa. Partes de las 5 fuerzas de Porter. Según Fred David, estas partes se conforman de la siguiente manera: rivalidad entre empresas competidoras, entrada potencial de nuevos competidores, desarrollo potencial de productos sustitutos, poder de negociación de los proveedores y el poder de negociación de los consumidores. La rivalidad entre empresas competidoras normalmente es la más influyente en las 5 fuerzas. Las estrategias en una empresa tendrán éxito solo si van proporcionando ventajas sobre la competencia. Al implementarse estas estrategias pueden darse a relucir cambios en los precios, en la calidad, en la publicidad y entre otras cosas más, pero todo dependerá de la naturaleza de la estrategia. Algunas condiciones que provocan el crecimiento de esta rivalidad son el número de rivales o empresas competidoras, semejanza en cuanto a tamaño y capacidad entre la competencia, cuando los clientes pueden cambiar de marca con facilidad y cuando el producto es perecedero. Al incrementarse esta rivalidad, las utilidades de la industria disminuyen tanto que en algunos casos esta pierde el atractivo. Cuando se detecta alguna debilidad en alguna compañía rival, por lo general se redoblan los esfuerzos en marketing y producción para aprovechar el momento. Entrada potencial de los nuevos competidores. Siempre que exista la posibilidad de que nuevas empresas entren fácilmente a una industria en específico, la intensidad competitiva aumenta. Pero los límites para ingresar pueden incluir la necesidad de obtener tecnología y conocimientos, falta de experiencia, no tener capital y la dificultad de obtención de materias primas. Existiendo tantas barreras para entrar, a veces se logra ingresar gracias a que se tiene en cuenta productos de calidad, precios bajos y un buen marketing. Por consiguiente, el trabajo del analista o del estratega es identificar aquellas posibles empresas que puedan ingresar, vigilar sus estrategias, contraatacar cuando se requiera. Cuando la amenaza de ingreso de nuevas empresas es muy fuerte, las empresas que ya participan tienden a fortalecer sus posiciones.
y poner en práctica acciones que desanimen a los nuevos competidores. Desarrollo potencial de productos sustitutos. En muchos mercados, las empresas compiten muy cerca con los fabricantes de productos sustitutos que participan en otras industrias. Por ejemplo, son los productos de envases de plástico que compiten con los fabricantes de envases de vidrio, de cartón y de latas de aluminio. La presencia de sustitutos pone en tope al precio que se puede cobrar antes de que los consumidores cambien al producto sustituto. Otro ejemplo de desarrollo potencial de productos sustitutos es los periódicos y revistas que enfrentan presiones competitivas con los sustitutos en Internet y en la televisión por cable. La fuerza competitiva de los productos sustitutos se mide mejor por la participación de mercado que logran, así como los planes que realizan las empresas fabricantes para incrementar su capacidad y su penetración en el mercado. El poder de negociación de los proveedores. El poder de negociación también afecta la intensidad de competencia en una industria, sobre todo cuando hay muchos proveedores y cuando el cambio de materia prima es muy costoso. A menudo el proveedor junto con el fabricante llegan a acuerdos que los benefician, como precios razonables, entregas a tiempo y otros tratos. De esta manera mejoran la rentabilidad de ambas partes a largo plazo. Las compañías pueden buscar una estrategia de integración hacia atrás para controlar o apropiarse de un proveedor. Esto sucede mayormente cuando los proveedores no son confiables, son costosos y no cumplen de manera constante las necesidades de los fabricantes. Cada vez es más común que se realicen sociedades con los proveedores. En un esfuerzo de reducir los costos, la aceleración de disponibilidad de componentes y forzar la obtención de ahorro para ambas partes. El poder de negociación de los consumidores. Cuando los clientes son muchos o compran por volumen, su poder de negociación tiene un alto impacto en la competencia de una industria. Si el poder de negociación de los consumidores es muy fuerte, las empresas rivales pueden responder ofreciendo servicios o ofertas especiales para obtener la lealtad. Algunas de las circunstancias donde los consumidores obtienen mayor poder son si pueden cambiar de marca obteniendo ahorro, si tienen la potestad de decidir cuándo y cuál producto comprar y si son especiales o únicos para el vendedor, es decir, si los clientes tienen algún trato especial con el vendedor. Factores determinantes de las 5 fuerzas de Porter. Gorgeon, en su análisis, las 5 fuerzas de Porter como herramienta analítica, examina cada una de las 5 fuerzas y los factores que determinan su fuerza o debilidad. En la primera fuerza, rivalidad sectorial, tenemos el primer factor, concentración. Se dice que el sector está concentrado cuando unas pocas empresas grandes mantengan una alta concentración de la cuota de mercado. La concentración sectorial tiene un efecto sobre la rivalidad entre las empresas. La diversidad empresarial en un sector puede ser también una fuente de rivalidad. De hecho, la presencia de empresas competidoras con distintas culturas, historias y filosofías hacen que el sector sea más inestable. El crecimiento del mercado es otro de los factores que entran en juego. Normalmente un crecimiento lento del mercado hace que las empresas intenten restar cuota de mercado las unas de las otras, ya que no pueden ampliar fácilmente su propia producción. Un bajo nivel de diferenciación del producto también se asocia a altos niveles de rivalidad, y las barreras de salidas emanan de muchas fuentes, entre las cuales puedo mencionar la especialización de activos, los costes fijos de salidas, la interrelación estratégica con otros negocios y las barreras emocionales. Ahora pasamos a la segunda fuerza, amenaza de entrada. Y tenemos el primer factor determinante
economías de escala. El concepto de economías de escala puede resumirse informalmente como cuanto más se produce, más barato sale. En estas industrias, la operación a gran escala permite una distribución más amplia de costes fijos, reduciendo los costes unitarios y en última instancia el coste total del producto final. Como segundo tenemos la diferenciación del producto. En los sectores en donde los productos estén diferenciados, los actores establecidos tienen la ventaja del reconocimiento de su marca y de la fidelidad de sus clientes, que eso es muy importante. Tenemos el siguiente factor, que es el acceso a los canales de distribución. Los nuevos concurrentes en un sector tienen la gran desventaja de establecer su propia red de distribución, es decir, ellos tendrán que competir con las firmas establecidas que han desarrollado relaciones estrechas con sus distribuidores y sus minoristas a lo largo del tiempo. El siguiente factor determinante es la necesidad de capital, que se refiere a la dificultad de algunos sectores al franquear. ¿Por qué? Porque requieren inversiones financieras muy grandes para instalaciones fabriles o para lanzar grandes campañas de marketing, acumular inventarios o cubrir costes de iniciación. Las represalias se refiere a lo duro que pueden ser los sectores con respecto a los nuevos concurrentes. Si un sector se encuentra en un periodo de crecimiento lento, puede que las empresas establecidas dediquen sus esfuerzos a la lucha contra los nuevos concurrentes y esto deprimiría todavía más el rendimiento de este sector. Políticas gubernamentales. Si bien el principal papel del gobierno en un mercado es el de preservar la competencia mediante acciones de defensa a ella, es cierto que el gobierno también restringe la competencia a través de la adjudicación de monopolios y la regulación. Siguiendo con las demás fuerzas, nos encontramos con que resumimos las fuerzas, el poder del comprador y el poder del proveedor, y resumimos los factores determinantes de ambas. Concentración y tamaño de los proveedores. Si un comprador en particular representa gran parte del volumen de ventas del vendedor, tendrá un impacto relativamente alto sobre el rendimiento financiero del mismo y tendrá más poder de negociación, por supuesto. La situación es similar cuando existe una concentración de compradores. Al contrario, los proveedores que venden a un grupo fragmentado de compradores podrán negociar más su valor, el precio, la calidad y las condiciones de sus productos y servicios. El segundo factor, costes de cambiar, es decir, lo que cuesta cambiar. El coste de hacer un cambio puede colocar a las empresas en una situación indeseable. Es posible que un comprador no pueda cambiar de proveedor debido al coste que esto le supone. Capacidad del proveedor para integrar hacia atrás. Las empresas pueden integrar hacia adelante, es decir, que pueden trasladarse a zonas más próximas a los clientes o de forma hacia atrás, o sea, adquirir parte de la cadena de suministro. Seguimos con el siguiente factor, que es el coste del producto frente al coste total. Los compradores son más sensibles al precio de un producto o servicio, que representa una parte importante del coste total del producto o servicio final. En esta situación, los compradores tienden más a buscar intensamente las mejores gangas. Seguimos con el siguiente factor, que es la diferenciación del producto. Los productos o servicios menos diferenciados tienden a ser más considerados principalmente en base al precio. Y finalmente llegamos a la última fuerza, que sería la amenaza de sustitutos, que consta de 3 factores determinantes. El primero de ellos es el rendimiento relativo al precio. El rendimiento respecto a precios de cada sustituto es un factor importante a la hora de decidir entre distintos medios de transporte. El siguiente factor es el coste de cambiar para el comprador o el coste del cambio para el comprador.
Cuanto menos cueste pasar del producto original a un sustituto, sea en términos financieros, humanos o afectivos, es más fácil que los compradores cambien. Y por último, la propensión del comprador a cambiar. Algunas sustituciones requieren una atención especial. Son básicamente nuevos descubrimientos. Etapas de las 5 fuerzas de Porter. El uso del modelo de 5 fuerzas para determinar la naturaleza y fortaleza de las presiones competitivas en una industria determinada implica elaborar un cuadro de la competencia en 3 etapas. Etapa 1, según Thomson Jr., se define como identificar las presiones competitivas específicas asociadas a cada una de las 5 fuerzas. En la etapa 2, evaluar la fortaleza de las presiones que comprende cada una de las 5 fuerzas. Y etapa 3, determinar si las fortalezas colectivas de las 5 fuerzas competitivas permiten ganar beneficios atractivos. En la etapa 1 deben realizarse preguntas como grado de estandarización del producto, cuál es el número de proveedores importantes, cuál es la diferenciación del producto o servicio, disponibilidad de sustitutos cercanos y diversidad de competidores. En la etapa 2 se tendrá que asignar un valor que indique el grado en que afecta cada una de las 5 fuerzas analizadas. Esto puede ser bajo, medio alto o alto. Mientras más alto sea el grado de cada fuerza, menos rentable resultará el mercado que estás analizando. Etapa 3. Las fortalezas colectivas de las 5 fuerzas de Porter son una de las herramientas más usadas que permiten generar importantes beneficios en todo el mundo y están pensadas para dar un apoyo a los negocios y a las empresas que quieran conseguir sacar el máximo rendimiento a su empresa en un buen tiempo. Ventajas. Una empresa es un organismo que realiza actividades económicas para obtener beneficios. Entre las ventajas de usar las 5 fuerzas de Porter encontramos: la acción conjunta de esta fuerza determina la rentabilidad potencial en el sector industrial, en donde el potencial de utilidades de beneficios se mide en términos de rendimiento a largo plazo del capital invertido. Trata de entender el mercado como una compleja mezcla de factores reales y tangibles, no como un grupo de fuerzas matemáticas tan queridas para los economistas profesionales y los estadistas. El enfoque de Porter a la competencia y la rivalidad entre las empresas pasa por un análisis cualitativo, lo cual es muy importante y beneficioso a la hora de tomar decisiones. Una empresa es un organismo que realiza actividades económicas para obtener beneficios. Dichas actividades se enmarcan en diversas especialidades tecnológicas y se desarrollan en ámbitos físicos y sociales que pueden haber sido objeto de una previa ordenación. Las desventajas. El modelo no toma en cuenta al gobierno, ya que, como se puede observar en las 5 fuerzas, los actores que se tienen en cuenta principalmente son los clientes, público, proveedores y competidores. Y el gobierno puede regular las alzas de precios en la mayoría de los casos. También el modelo está planteado para el análisis de estrategias de negocios individuales, no para portafolios de negocios de grandes corporaciones. Y por último, no tiene en cuenta que una industria sea más atractiva por las empresas que la componen. No plantea una flexibilidad y agilidad en el cambio radical de estrategias en los mercados. No se plantea la posibilidad de apertura de nuevos mercados que puedan sustituir a los existentes. No recoge cambios ni tendencias de futuro y da excesiva importancia a la estructura de la industria para aplicar la rentabilidad de las empresas. Razones para su uso. El análisis de la amenaza de entrada de nuevos competidores permite establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, tales como la búsqueda de economías de escala o la obtención de tecnologías y conocimientos especializados, o, en todo caso, permite diseñar estrategias que hagan frente a los de dichos competidores. Analizando la amenaza de ingreso de productos sustitutos, es posible diseñar estrategias destinadas a impedir la penetración de las empresas que vendan estos costos o implementar estrategias que permitan competir con ellas. El análisis de poder de negociación de los proveedores permite diseñar estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con los proveedores y de esta manera obtener una mayor fidelidad o lealtad de los mismos, tales como aumentar la publicidad u ofrecer servicios o garantías.
Importancia. El modelo de las 5 fuerzas de Porter nos ayuda a plasmar nuestras estrategias en el mercado, para competir de acuerdo a las circunstancias y saber cómo mover nuestras fichas para obtener un jaque mate. Otro de los conceptos que nos enseña Porter es que hay que estar siempre alerta e informado en un mercado competitivo. La aplicación de este modelo al sector de la industria donde se trabaja permite comparar las estrategias y ventajas con otras empresas rivales. Una empresa está rodeada por las 5 fuerzas de Porter y es muy importante saber controlarlas para tener éxito en el mercado. Y eso va a depender de acuerdo a cómo utilicemos nuestras estrategias. Y sobre todo hay que diferenciarse del resto para tener mayor aceptación del público. La estructura de un sector industrial tiene una fuerte influencia al determinar las reglas del juego competitivas, así como las posibilidades estratégicas potencialmente disponibles para la empresa. Las fuerzas externas al sector industrial son de gran importancia, principalmente en un sentido relativo, dado que las fuerzas externas por lo general afectan a todas las empresas del sector industrial. La clave se encuentra en las distintas habilidades de las empresas para enfrentarse a ellas. Debido a las razones presentadas anteriormente, las empresas deben explotar al máximo las 5 fuerzas con el objetivo de aumentar sus ventajas competitivas. Ejemplo de las 5 fuerzas de Porter aplicada a una empresa de tipo pymes. La empresa Coca-Cola es un claro ejemplo de esta modalidad. El poder de negociación de los proveedores. La mayoría de los ingredientes necesarios para las bebidas y aperitivos son productos básicos como la papa, el sabor, el color, el azúcar, cafeína, envases, etc. Así que los insumos de estos productos no tienen ningún poder de negociación sobre la fijación de precios. Por este motivo, los proveedores de esta industria son relativamente débiles. El poder de negociación de los compradores. Los compradores en esta industria tienen poder de negociación, ya que la fuente principal de los ingresos y cuota de mercado en industria de bebidas y alimentos es la comida rápida, pequeños negocios, tiendas de alimentos, expendedoras, etc. Los márgenes de beneficio en cada uno de estos segmentos demuestran notablemente el poder de compra y cómo los clientes especiales pagan precios diferentes en función de su poder de negociación. Amenaza de nuevos entrantes. Hay muchos factores que hacen que sea difícil entrar en la industria de las bebidas. Algunos de los factores importantes son la imagen de la marca y la lealtad, gastos de publicidad, la red de embotellado, el miedo a las represalias de la distribución minorista y la cadena de suministro global. La amenaza de productos sustitutos. Un gran número de sustitutos están disponibles en el mercado, tales como agua, té, zumos, café, etc. Las otras empresas también se diferencian por marcas conocidas a nivel mundial, por el valor de la marca y la disponibilidad de los productos, sustitutos que no se puedan impugnar. Para protegerse de estas empresas, la industria de refrescos optó por diversificar sus productos. Coca-Cola ofrece una gran gama de productos como el Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Vainilla, Coca-Cola Light sin cafeína de Coca-Cola, etc. Rivalidad competitiva dentro de una industria. La competencia de la industria de bebidas puede ser clasificada como un duopolio con Pepsi y Coca-Cola. La cuota de mercado de otros competidores es demasiado baja para alentar ninguna guerra de precios. Coca-Cola obtiene ventaja competitiva a través de las marcas globales bien conocidas
y por la consecución de los precios más elevados. Caso práctico. Apple. Apple es una empresa con sede en Cupertino, California, que diseña, desarrolla y vende sus productos electrónicos, programas informáticos y ordenadores. La empresa fue fundada el 1 de abril de 1976 e incorporada como Apple Computer el 3 de enero de 1977. Fue una de las empresas pioneras en su división. Apple es una marca reconocida en el ámbito mundial por su alto nivel de innovación, ya que cuenta con una gran variedad de productos en el mercado. Aplicando las 5 fuerzas de Porter para Apple, según la amenaza de nuevos competidores, la rivalidad competitiva dentro de una industria, el poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de los proveedores y la amenaza de productos sustitutos, podemos llegar al siguiente análisis. La amenaza de nuevos competidores. Apple ya es un competidor potencial en el mercado mundial de computadoras, laptop, iPad, entre otros. Afortunadamente, Apple no es el líder absoluto. Tiene tras este a muchos competidores que se acercan y que en su momento fueron los líderes del mercado, en el que están sumergidos ahora. Gracias a Steve Jobs, la empresa Apple logró innovar y revolucionar el mundo de la tecnología, que está en el suceso de sus mejores momentos, siendo de esta forma tan importante desarrollar estrategias para crear esa barrera que todas las empresas aspiran y no permitir el ingreso de sus competidores potenciales, significando la caída de cualquier empresa. Rivalidad competitiva dentro de una industria. Existen varios competidores para Apple, ya que es una empresa tecnológica dedicada al desarrollo de software y creación de hardware. Por consecuencia, tiene que competir contra todos con sus diferentes productos. Ahora bien, para obtener en sí esta fuerza debemos de saber o de identificar cuáles son sus competidores, cuál es el grado de diferenciación y cuál es el alcance de la competencia. La identificación de sus competidores. Apple tiene muchos productos de los cuales ha logrado su éxito. Uno de los más importantes ha sido el iPhone, que ha destacado en el mercado móvil. Y uno de sus rivales ha sido Samsung Mobile, empresa de la división de teléfonos inteligentes de la compañía de Corea del Sur, quien ha liderado en el mercado. Grado de diferenciación. Samsung y Apple compiten en tener el mejor teléfono inteligente, pero aunque los dos ofrezcan casi las mismas características y brinden las mismas necesidades, Apple siempre ha logrado que sus productos sean más atractivos y más deseados. El alcance de la competencia. La empresa opera en más de 300 tiendas propias en 9 países, miles de distribuidores. Además, cuenta también con su shop online, disponible en varios países. El poder de negociación de los compradores. Apple tiene diferentes estrategias para satisfacer a sus compradores. Una de ellas es que utiliza un staff en tiendas Apple, donde su personal está entrenado de manera cuidadosa para que interactúe con los clientes. Apple ofrece diferentes maneras a sus clientes de
disfrutar de productos en el salón de casa, en la oficina, viajando. Una de las ideas principales de las tiendas Apple es la idea de enriquecer y crear valor para los clientes, no solo en vender cosas. El poder de negociación de los proveedores. Apple es reconocido como un negociador extremo. Es quien proporciona un adelanto a sus proveedores para que estos puedan invertir en infraestructura para la fabricación de los productos Apple. El código de conducta para proveedores de Apple es uno de los más estrictos del sector. Realizan auditorías presenciales periódicas de la cadena de suministro para supervisar las condiciones laborales en las instalaciones de los proveedores. Las auditorías son imprescindibles para su trabajo. Es fundamental para Apple conocer de primera mano lo que pasa en las instalaciones de sus proveedores. La amenaza de productos sustitutos. Apple vende varios productos y por consecuencia lo amenazan muchos sustitutos. Sus competidores se esfuerzan por crear productos que satisfagan las mismas necesidades. Esto hace que los clientes puedan cambiar de opinión al decidir en comprar un producto. Es importante el precio que se maneja para que el cliente tome una decisión, pero para Apple no ha sido un problema, ya que sus clientes están dispuestos a pagar cualquier precio por adquirir uno de sus productos. Si quieres construir algo grandioso, tienes que rodearte de personas que sean mejor que tú. Gracias por su atención.